Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular. Yo soy y hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar. Porque, seamos honestos, a todos nos gusta un buen drama, ¿verdad? Y cuando se trata de dramas en el mundo del espectáculo turco Nui, tenemos material para dárselo y regalarlo. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y Can Yaman. Más concretamente vamos a intentar desentrañar si realmente existe esa supuesta rivalidad, ese odio, como dicen algunos, entre Kerem Bürsin y Can Yaman. ¿Es todo un invento de los medios, fruto de nuestras propias expectativas como fans, o hay algo más detrás de las cámaras? Prepárense porque esto se pone interesante. Antes de que sigamos, por favor, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre el mundo del espectáculo turco, chismes jugosos y las últimas noticias de sus actores favoritos. De verdad, me ayudarían un montón y me darían muchísimas ganas de seguir trayéndoles contenido como este. Ahora sí, empecemos. A ver, pongámonos en contexto. Hande Erçel, una de las actrices más populares de Turquía, ha trabajado con ambos actores, Kerem Bürsin y Can Yaman, y con ambos ha generado muchísima química en pantalla. Con Can Yaman protagonizó la exitosa serie Erkenci o Pájaro Soñador, que fue un fenómeno a nivel mundial, conquistando corazones en todos los rincones del planeta. La pareja en pantalla era explosiva, llena de energía y pasión. Y por supuesto, los rumores de romance en la vida real no tardaron en surgir. Luego Hande protagonizó Sen Kalkam o Love is in the Air con Kerem Bürsin. Y ahí, mis amores, fue donde todo explotó. La química entre Hande y Kerem era palpable, magnética. No solo se notaba en la pantalla, sino también fuera de ella. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo apuntaba a que había algo más que amistad. Y efectivamente así fue. Confirmaron su relación y se convirtieron en la pareja del momento. Una pareja de ensueño, digna de un cuento de hadas. Ahora, es aquí donde la cosa se pone interesante. Can Yaman, después de Erkenci, siguió cosechando éxitos en su carrera, protagonizando otras series y proyectos, mudándose incluso a Italia. Pero inevitablemente siempre se le relacionaba con Hande Erçel. La gente seguía recordando con cariño su pareja en Erkenci, y claro, siempre existía esa curiosidad de saber qué había pasado realmente entre ellos. Cuando Hande y Kerem hicieron pública su relación, los fans de Can Yaman, o al menos una parte de ellos, no lo tomaron muy bien. Empezaron a comparar a Kerem con Can, a criticar la relación de Hande y Kerem, y a alimentar esa idea de que había una rivalidad entre los dos actores. Se crearon bandos como si se tratara de un partido de fútbol. Team Can Yaman vs Team Kerem Bürsin. Una locura. Pero, ¿dónde entra el supuesto odio entre Can y Kerem? Aquí es donde tenemos que separar la realidad de la ficción. A ver, no hay ninguna evidencia concreta de que Can Yaman y Kerem Bürsin se odien. No hay declaraciones explosivas ni peleas públicas ni ningún tipo de enfrentamiento directo entre ellos. Lo que sí hay son interpretaciones, especulaciones y rumores alimentados por los fans y los medios de comunicación. Es muy probable que al principio haya existido cierta incomodidad, especialmente por parte de Can Yaman. Imagínense la situación: trabajas con una actriz, tienes una química increíble, la gente te empareja con ella y, de repente, ella empieza una relación con otro actor. Es normal que sientas algo, aunque solo sea un poco de decepción o incluso celos. Somos humanos al fin y al cabo. Pero, de ahí a decir que se odian, es un trecho muy largo. Can Yaman siempre ha sido muy respetuoso con Hande Erçel y con su relación con Kerem Bürsin. Nunca ha hecho comentarios negativos sobre ellos y, de hecho, ha evitado pronunciarse sobre el tema en la medida de lo posible. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha mantenido una actitud muy profesional. Nunca ha entrado en polémicas ni ha alimentado esa supuesta rivalidad. Él estaba enfocado en su relación con Hande y en su trabajo. Entonces, ¿de dónde viene toda esta idea del odio? Yo creo que en gran parte viene de la idealización que hacemos de las parejas en pantalla. Cuando vemos una serie y nos encanta la química entre los protagonistas, queremos que esa relación se traslade a la vida real. Y cuando eso no sucede, nos sentimos decepcionados y buscamos culpables. Además, los medios de comunicación a veces se aprovechan de esta situación para generar controversia y aumentar el número de visitas.
Exageran los rumores, sacan conclusiones precipitadas y alimentan el drama. En resumen, creo que es muy probable que entre Can Yaman y Kerem Bürsin no exista un odio real. Puede que haya habido cierta incomodidad o rivalidad profesional en algún momento, pero nada grave. Lo que sí existe es una gran especulación y un deseo por parte de algunos fans de que las cosas hubieran sido diferentes. Y ahora, hablando de Hande y Kerem, sabemos que su relación terminó. Fue una ruptura que sorprendió a muchos, ya que parecían una pareja sólida y enamorada. Pero como en todas las relaciones, las cosas pueden cambiar y a veces, lo mejor es tomar caminos separados. Después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha protagonizado nuevas series y proyectos, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Y Kerem también ha seguido trabajando y explorando nuevas oportunidades. En definitiva, mis amores, creo que esta historia nos enseña que no debemos dejarnos llevar por las apariencias ni por los rumores. No debemos idealizar las relaciones de los famosos ni asumir que sabemos lo que pasa detrás de las cámaras. Al final son personas como nosotros con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Y recuerden siempre que lo más importante es respetar las decisiones de los demás y no alimentar el odio ni la negatividad. Bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya resultado interesante. Hemos intentado aclarar un poco esta supuesta rivalidad entre Kerem Bürsin y Can Yaman, analizando los hechos y separando la realidad de la ficción. Recuerden que esta es solo mi opinión y que ustedes pueden tener la suya propia. Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan al respecto. ¿Creen que realmente existe un odio entre Can y Kerem? ¿O creen que es todo un invento de los medios? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Significa mucho para mí. Y si les gustó, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Me ayudarían un montón a seguir creciendo y a traerles contenido como este. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. *** ampliación del tema ***. Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Espero que su día esté siendo tan fabuloso como ustedes. Aquí estoy yo, su confidente turca favorita, lista para sumergirnos en los entresijos de la farándula otomana. Y hoy, mis queridos chismosos, vamos a desmenuzar un tema que ha estado hirviendo a fuego lento en las redes sociales durante años, la supuesta rivalidad entre dos de los galanes más cotizados de Turquía, Kerem Bürsin y Can Yaman. Ya saben cómo funciona esto, ¿verdad? Dos actores guapos, una actriz talentosa en medio, un mar de fans apasionados, y listo, tenemos la receta perfecta para un culebrón digno de Netflix. Hoy vamos a analizar si esta rivalidad es real, un invento mediático, o simplemente un producto de nuestras propias fantasías como espectadores. Como ya les adelanté, el triángulo amoroso que vamos a examinar involucra a Hande Erçel, una de las actrices más camaleónicas y queridas del país, y a dos hombres que han hecho suspirar a millones, Kerem Bürsin, el galán con sonrisa de anuncio, y Can Yaman, el conquistador de melena indomable. Recordemos los hechos. Hande Erçel saltó a la fama internacional gracias a su papel en Erkencikus, una comedia romántica donde compartió protagonismo con Can Yaman. La serie fue un boom, cruzó fronteras, se dobló a 1000 idiomas y catapultó a ambos actores al estrellato global. La química entre Can y Hande era innegable. Eran como dos imanes, atrayéndose y repeliéndose en la pantalla con una intensidad que dejaba al público sin aliento. Por supuesto, los rumores sobre un romance fuera de la pantalla no tardaron en florecer. Se les veía juntos en eventos, se comentaba sobre miradas cómplices, y las redes sociales estallaron con teorías y especulaciones. Pero aquí viene el giro inesperado. Hande Erçel aceptó protagonizar otra comedia romántica, Senkalkam, esta vez junto a Kerem Bürsin. Y mis amores, la historia se repitió pero con esteroides. La química entre Hande y Kerem era aún más explosiva, más palpable, más real. Las miradas de complicidad, las risas fuera de guión, los gestos de cariño, todo indicaba que aquí había algo más que una simple relación profesional. Y efectivamente, después de meses de rumores y negaciones a medias, Hande y Kerem confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban enamorados.
Y es aquí, justamente aquí, donde comienza nuestro análisis de la supuesta rivalidad. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha sentido un poco de celos al ver a su expareja con otra persona? Y aunque Khan y Ande nunca confirmaron un romance, la sombra de esa posibilidad siempre estuvo presente. Los fans de Erkencikus, los que creían fervientemente en el amor entre Khan y Ande, no se tomaron muy bien la noticia. Empezaron las comparaciones, que si Kerem era menos atractivo, que si su química con Ande era forzada, que si Khan merecía ser el hombre en la vida de Ande. Se crearon bandos, se desataron guerras en Twitter, y la sombra de una rivalidad entre Khan y Kerem comenzó a tomar forma. Pero, ¿dónde está la evidencia real de este supuesto odio? Aquí es donde la cosa se complica. No hay entrevistas explosivas donde Khan Yaman insulte a Kerem Bürsin. No hay fotos de los dos actores peleándose a puñetazos en una fiesta. No hay declaraciones oficiales que confirmen una enemistad. Lo que sí hay es un silencio estratégico, una evasión constante a las preguntas sobre el tema, y una serie de interpretaciones subjetivas de gestos y miradas. Analicemos la figura de Khan Yaman. Después del éxito arrollador de Erkencikus, Khan se convirtió en un fenómeno mediático. Su personalidad extrovertida, su físico imponente y su carisma arrollador lo convirtieron en uno de los actores más solicitados de Turquía. Pero Khan, lejos de quedarse estancado en el papel de galán de comedia romántica, decidió arriesgarse y explorar nuevos horizontes. Se mudó a Italia, aprendió italiano, y protagonizó una serie de acción que le permitió mostrar una faceta diferente de su talento. Sin embargo, a pesar de su éxito en Italia, Khan nunca pudo escapar de la sombra de Erkencikus y de su relación con Hande Erçel. Cada vez que concedía una entrevista, la pregunta sobre Hande siempre salía a relucir. Y él, con una sonrisa forzada, intentaba cambiar de tema o dar una respuesta políticamente correcta. Por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin. Kerem, a diferencia de Khan, tiene un perfil más discreto. Es un actor talentoso pero menos dado a la polémica. Su relación con Hande Erçel lo catapultó a la fama mundial, pero él siempre se mantuvo enfocado en su trabajo y en su relación. Nunca entró en el juego de las comparaciones ni alimentó la rivalidad con Khan Yaman. De hecho, en alguna ocasión, llegó a declarar que admiraba el trabajo de Khan y que le parecía un actor muy talentoso. Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿Quién está ocultando algo? La respuesta, mis amores, es que probablemente nadie. Es muy probable que entre Khan y Kerem no exista un odio visceral, una enemistad declarada. Lo que sí puede haber existido, y esto es pura especulación, es una cierta incomodidad inicial, una sensación de rivalidad profesional, un pequeño pique por el afecto de Hande Erçel. Pero con el tiempo ambos actores han sabido superar esta situación y seguir adelante con sus carreras. La clave, como siempre, está en la idealización que hacemos de las relaciones de los famosos. Queremos que los actores que interpretan a parejas en la pantalla se enamoren en la vida real. Queremos creer en los cuentos de hadas, en los finales felices, en el amor eterno. Y cuando la realidad nos golpea en la cara y nos demuestra que las cosas no siempre son como las pintan en las películas, nos sentimos decepcionados y buscamos culpables. Y aquí es donde entran los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas y polémicas que vendan periódicos y generen clics. Los medios muchas veces exageran los rumores, sacan conclusiones precipitadas y alimentan el drama. Crean noticias donde no las hay, inventan rivalidades donde solo existe competencia profesional, y se aprovechan de la ingenuidad de los fans para aumentar sus beneficios. Ahora bien, hablemos del elefante en la habitación, la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una relación que parecía sólida y duradera, que había conquistado los corazones de millones de fans en todo el mundo, llegó a su fin de manera inesperada. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? Las teorías son infinitas, que si la distancia, que si las agendas apretadas, que si la presión mediática, que si terceras personas. La verdad, solo la saben ellos. Pero lo que sí sabemos es que la ruptura dejó a muchos fans devastados. Y como suele ocurrir en estos casos, la culpa se repartió entre los dos actores. Algunos culparon a Hande, otros a Kerem, y otros incluso resucitaron la vieja teoría de la rivalidad con Khan Yaman. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Hande ha protagonizado nuevas series, ha firmado contratos publicitarios millonarios y se ha convertido en un icono de estilo. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos interesantes,
ha viajado por el mundo y ha demostrado que es mucho más que un simple galán de telenovela. En conclusión, mis amores, la supuesta rivalidad entre Can Yaman y Kerem Bürsin es, en gran medida, un invento mediático alimentado por las expectativas de los fans y la idealización de las relaciones de los famosos. Puede que haya existido cierta incomodidad inicial, cierta rivalidad profesional, pero nada grave. Ambos actores son talentosos, profesionales y han sabido seguir adelante con sus carreras a pesar de la presión mediática y las especulaciones. Y en cuanto a Hande Erçel, ella ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente que ha sabido tomar sus propias decisiones y seguir su propio camino. Así que, mis amores, dejemos de lado los rumores y las especulaciones y concentrémonos en disfrutar del talento de estos tres grandes actores. Y recuerden siempre, no creamos todo lo que vemos en la televisión ni en las redes sociales. La realidad muchas veces es mucho más compleja y matizada de lo que parece. Y ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que realmente existe un odio entre Can y Kerem? ¿O creen que es todo un invento de los medios? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme, no olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.